Ahora les presento al psicólogo Hugo Amegual. Es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en psicología clínica de adultos, docente universitario en la Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional del Sur, Argentina. Se ha desempeñado en los servicios de psicología y psiquiatría en Argentina, presidente de la Comisión de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos de Bahía Blanca. Desde el 2009 a la fecha dirige sus propios emprendimientos de servicios telemáticos en psicología, director de Psicomedios, organización que tiene las siguientes unidades ejecutivas: cambio de hábitos, formación de recursos humanos en psicología y profesiones afines, telepsicología, servicios de asistencia a psicología online. Te acompañamos, servicio de acompañamiento terapéutico, Radio Rosam, radio online latinoamericana de salud mental y Psicomedios, revista digital mensual de salud mental. Y ahora nos va a presentar la conferencia COVID-19, pandemia de salud mental y nuevos desafíos formativos para los psicólogos clínicos latinoamericanos. Psicólogo Hugo, le cedo la palabra. Está apagado su micrófono. ¿Ahí estamos bien? Sí, ya se escucha muy bien. Gracias. ¿Ya se escucha bien? Perfecto. Bien. Ante todo, quiero dar las gracias a la invitación de los organizadores. Es un placer estar acá con ustedes, pudiendo conversar un rato sobre algunos temas que creo que a todos los profesionales de la salud mental nos está preocupando, que en el marco de estos cambios que han sido introducidos a partir de la pandemia, se nos han generado unas demandas sumamente importantes y nuevas en términos de lo que sería la práctica profesional. Todos sabemos, y especialmente nuestros países latinoamericanos, que estamos en un momento sumamente crítico, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino y especialmente desde el punto de vista de la salud mental. Nosotros venimos con un déficit importante en la atención de la salud mental en Latinoamérica, y la pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia esto, es decir, ha permitido evidenciar nuestros déficits en la atención de la salud mental y nos está imponiendo nuevos desafíos a los cuales tenemos que atender y simultáneamente para los cuales nos tenemos que preparar. Todos sabemos que la evolución de la psicología en sus distintas áreas ha sido muy importante a lo largo de las últimas décadas. Parte de ese desarrollo tiene que ver con la interacción de los desarrollos teórico-prácticos de distintas orientaciones psicológicas en su interacción con la tecnología. Esto ha dado lugar a nuevas prácticas profesionales, la aplicación de la realidad virtual, de la realidad aumentada, de la telemática, del biofeedback. Es muy amplio la cantidad de nuevas tecnologías de salud mental que se han desarrollado precisamente a partir de esta interacción. El COVID nos introduce en una nueva problemática, que es la atención masiva de grandes grupos humanos de la comunidad, para lo cual vamos a tener que afinar y desarrollar dispositivos específicos para atender el volumen de consulta que estamos teniendo.
Aparte de eso, no se nos debe escapar que tenemos serias restricciones en los desplazamientos, lo que hace que la terapia presencial haya estado y esté muy limitada en su aplicación. Las personas tienen serias dificultades en concurrir a los servicios de las clínicas hospitalarias, los servicios de los consultorios, y esto ha hecho que se genere, digamos, una demanda muy importante a través de los medios telemáticos, de la videoconferencia y de la telepsicología en general. Ahora bien, estos nuevos desafíos tienen aparejado la necesidad de formar a los psicólogos en nuevas metodologías de afrontamiento, ya sea la psicoterapia online, ya sea los cursos de autodesarrollo para las personas, para que puedan acceder en grandes grupos a trabajar con distintas sintomatologías o distintas problemáticas. Y esto nos encuentra, digamos, con una cantidad importante de problemas. Es decir, nosotros tenemos problemas a nivel de la comunidad, que muchas veces nos encontramos que la población no dispone de los recursos tecnológicos como para afrontar consultas online. Tienen mala conectividad, no tienen aparatos adecuados. Sucede muchas veces que la cantidad de personas que habitan un domicilio no guarda relación con la cantidad de dispositivos que se cuenta en esa vivienda. Quizás hay 4, 5, 6 personas que tienen que usar todos un mismo dispositivo. Esto que les decía recién de la conectividad. Es decir, del lado de la comunidad hay problemas para acceder a las nuevas modalidades a distancia de las consultas. Y por otro lado, en el ámbito de los profesionales, no todos, más aún la mayoría, no ha recibido un entrenamiento adecuado y específico en cuanto a la psicoterapia online y a los abordajes a distancia. Esto hace que en la formación de los psicólogos latinoamericanos necesitemos generar en forma masiva planes de capacitación que a mi entender deben de ser muy cortos, muy específicos y muy concretos en el entrenamiento de las personas. Primero porque no hay demasiado tiempo, ¿no? Ya que la demanda es masiva. Y segundo, porque esto está transcurriendo en presente, ¿sí? La demanda de la gente es hoy. Ahora yo les voy a comentar algunas experiencias que estamos haciendo al respecto y van a ver la masividad de la demanda. Si ustedes me permiten, yo voy a hacer un cierto desarrollo respecto a cuáles serían los requerimientos formativos para los psicólogos clínicos latinoamericanos. Y voy a tomar como punto de partida los estudios que se han hecho sobre eso en el año 2010 en adelante. Digamos que si uno compara lo que han sucedido en esta década de reciente comienzo entre el año 2020 en adelante, o sea, el año pasado en adelante, y la década anterior, 2010-2020, vamos a ver enormes diferencias. Hay un grupo, un comité internacional que está integrado por expertos psicólogos de todos los países del mundo que tienen una reunión cada 10 años
donde pronostican los desarrollos de la década para la psicología y especialmente para la psicología clínica. Si nosotros vemos el pronóstico que se hizo para la década del 2010 al 2020, vamos a ver que se cumplió con mucha exactitud. ¿Por qué? Porque ¿qué se pronosticaba? Se pronosticaba que los abordajes terapéuticos iban a reducirse en tiempo, iban a estar más focalizados en, digamos, en las cuestiones conductuales o sintomáticas, más que en cuestiones de autodesarrollo o de reflexión personal, y que iban a estar acompasadas, iban a estar acompañadas con dispositivos que surgían de la generalización del uso del smartphone, del teléfono inteligente, y que se iban a convertir en socios de los tratamientos terapéuticos. Ambas cosas se cumplieron y con creces a lo largo de la década pasada. Ahí lo que surgió fue la comprobación de que las personas cada vez demandan tratamientos más cortos y más focalizados en sus síntomas, en sus problemáticas conductuales, y cada vez se ha utilizado y generalizado más el uso de las APP, que se constituyeron a lo largo de la década en un complemento importante para las personas y para los terapeutas. Hoy en día es muy común que los terapeutas se apoyen en aplicaciones que tienen que ver con el dormir, con el control de la alimentación, con el comportamiento de los pacientes con trastornos psiquiátricos, por ejemplo, los pacientes bipolares, que puedan hacer control de sus medicaciones, que puedan hacer un seguimiento. Es decir, vemos cómo eso ha sido algo que se ha cumplido en la década pasada. Bien, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en esta década? Esta década se con el año pasado, con el 2020, y con la aparición del COVID. Para darles una idea en dónde estábamos parados allá por, digamos, noviembre, diciembre del 2019, estábamos parados en cuanto a la asistencia a la distancia, la telemática, la telepsicología, la videoconferencia, en el intento de organizar alguna asociación de carácter internacional que pudiera empezar a reglamentar las prácticas de las terapias online y la habilitación y credenciales de los terapeutas, ya que, como ustedes saben, es muy común que se brinden servicios fuera del país donde está el terapeuta y que a veces las nacionalidades de las personas que se atienden son otras diferentes a la del propio terapeuta. Todo esto planteaba una serie de cuestiones de matriculación, de credenciales, de idoneidad respecto a si cualquiera podía hacer telepsicología con el solo hecho de ser un psicólogo habilitado en su país de origen. Bueno, todas estas cuestiones fueron desplazadas al 100% por la pandemia. Hoy estamos como en una situación de guerra, donde estamos trabajando en las trincheras, donde estamos tratando de brindar atención a la población en las mismas condiciones que los médicos
tratan de atender a los pacientes enfermos, a los pacientes contaminados que llegan por el virus y que obviamente hacen su mejor esfuerzo para atender la demanda. Así como le sucede a los médicos, nos está sucediendo a los psicólogos. Tenemos una demanda por parte de las comunidades que nos exceden y ha hecho entonces que estas cuestiones que, como les cuento, nos planteábamos allá por los meses del segundo semestre del 2019 hayan quedado totalmente de lado, lo cual ha traído una cantidad de problemas, pero también una cantidad de ventajas que ya les voy a ir contando. En ese sentido, las guerras, como las pandemias, además de todo el dolor, el sufrimiento que traen, también provocan aceleramientos en cambios tecnológicos, en equipos, en desarrollos, que al empuje de las necesidades del evento, en este caso de la pandemia, van generando, digamos, creatividad, van generando la necesidad de dar respuestas. Y bueno, y así es como vemos surgir en distintos lugares del mundo y también de Latinoamérica, recursos que hasta hace un año atrás no existían. Si ustedes me permiten, entonces, como les decía hoy, voy a hacer una pequeña vuelta para contarles primero cuáles serían las competencias que son necesarias que los psicólogos y en particular los psicólogos clínicos tengan respecto a su formación. Y a partir de esto vamos a ver cuáles son las nuevas necesidades que han surgido de capacitación en estos 2 últimos años. Hay si pueden poner la placa anterior a la que están mostrando, que es la de competencias fundamentales. No sé si lo pueden hacer. Por competencias fundamentales nos referimos a aquellas habilidades, actitudes que los estudiantes y los profesionales, obviamente acá hablamos en forma indistinta, deben lograr durante el proceso de desarrollo, el proceso de formación. Existen 2 categorías de competencias, las generales y las específicas, que debiera un psicólogo alcanzar durante el proceso de crecimiento profesional. Se identificaron 7 competencias específicas en la formación del psicólogo. Esto fue el resultado de un trabajo que se realizó en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile en el año 2013. Bueno, en este estudio se definieron las competencias específicas para la formación del psicólogo, que son estos 7 puntos que les estoy ofreciendo, que les estoy mostrando. La elaboración de un marco comprensivo, coherente y fundamentado de los procesos mentales. Investigar científicamente fenómenos psicológicos. Este es un punto muy importante porque uno de los problemas que estamos teniendo frente a la abundante, a la excesiva demanda de servicios psicológicos para los cuales muchos países latinoamericanos no tenemos los suficientes recursos humanos para afrontarlo, aparecen una serie de ofrecimientos de servicios del campo de la psicología que no están ofrecidas por psicólogos, están ofrecidas por otras personas, de las cuales muchas de ellas no tienen ninguna formación científica y los métodos que utilizan no son métodos que están aprobados por la psicología. ¿Sí?
Ese es uno de los problemas grandes que estamos viendo en distintos países de Latinoamérica, que es la proliferación de una mala praxis psicológica ejercida por personas que carecen de los títulos habilitantes y de la formación necesaria. Dentro de las competencias tenemos la de evaluar y diagnosticar los fenómenos y procesos psicológicos, ya sea en personas, en grupos o organizaciones, con los procedimientos validados por la disciplina. Acá nuevamente, ya en el campo de la evaluación y del diagnóstico, nos encontramos con el mismo problema que les decía recién. El no ejercicio por parte de psicólogos profesionales, de psicólogos matriculados, hace que estos procedimientos de evaluación y diagnóstico o sean erróneos o estén mal formulados o realmente a veces tengan efectos iatrogénicos sobre las personas porque pueden llegar a decir cosas que montados sobre esa autoridad que da el ser consultado ejercen un efecto dañino sobre la persona que consulta. Otra de las competencias específicas es el diseñar proyectos de intervención con sustentos en la disciplina psicológica, orientada también en forma de grupos, comunidades, organizaciones, para promover la participación activa, el bienestar psicosocial y la calidad de vida. Acá nuevamente cabe lo mismo, como decíamos, para la evaluación y el diagnóstico. Para el desarrollo de proyectos de intervención tenemos que hacerlo sustentados en la disciplina psicológica. Tenemos la implementación de implementar servicios y proyectos de intervención, está repetido. Evaluar servicios y proyectos de integración y desarrollo que permitan. Acá hay un error, se han formulado en forma repetida estos últimos puntos. Veamos el de competencias profesionales genéricas, es decir, acá hablábamos de competencias específicas. En esta placa vamos a hablar de competencias profesionales genéricas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, la resolución de problemas, la comunicación oral y escrita, la comunicación interpersonal, el trabajo en equipo, el sentido y comportamiento ético y el pensamiento estratégico e iniciativa. Todas estas competencias genéricas se las denomina así porque no pertenecen exclusivamente a la psicología, sino que abarcan varias profesiones. Pero es importante marcar que estas competencias genéricas son igual o más importantes que las específicas. ¿Por qué digo esto? Porque se cae de obvio de que si ustedes ven, estas categorías son elementos o herramientas esenciales en nuestra práctica cotidiana. Nosotros tenemos que utilizar el pensamiento, tenemos que usar la toma de decisiones, la resolución de problemas, nos tenemos que expresar en forma apropiada y entendible en términos orales y obviamente en términos escritos. A veces nos llegan informes escritos que son bastante jeroglíficos, bastante difíciles de entender. El comportamiento ético que hace a cualquier profesión, el trabajo en equipo que hoy ha pasado a ser una necesidad en la mayor parte de las temáticas de ocupación de los psicólogos, y el pensamiento estratégico e iniciativa como capacidad, digamos, de creatividad. Entonces tenemos competencias específicas y competencias genéricas. Ahora voy a comentar un estudio que es reciente, es del año 2020, que fue publicado por
AFEPSI, que es la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Psicología. Fíjense algunas de las conclusiones de este estudio que se efectuó sobre egresados de distintas universidades latinoamericanas. Acá es una caracterización de la muestra, no es una muestra demasiado extensa, fueron 658 egresados, la mayoría de universidades públicas, el financiamiento de la formación fue asumido por la familia, más que por sí mismo. El perfeccionamiento profesional aparece como un factor importante en el estudio. Los 5 años de formación dan una mirada muy general sumada a la complejidad y diversidad de los problemas mentales en la región. Esto es importante porque esta formación inicial es más allá, digamos, de la importancia porque crea los fundamentos específicos del profesional, no son suficientes y por eso aparece el perfeccionamiento a través de los posgrados, de los magíster y los doctorados, que orientan básicamente la investigación y la academia. Esto hoy en día es uno de los problemas que estamos percibiendo desde el año pasado a la fecha, que se carece de programas más acotados, más operativos, más de más rápida capacitación de los psicólogos, porque esto es una limitación que de alguna manera tiene su lado, por supuesto, muy positivo, porque todos sabemos que los grados académicos denotan una seriedad, una profundidad en la formación que es condición indispensable para una formación sólida. En tiempos de urgencias y de emergencias como vivimos, a veces no generan la cantidad y la rapidez de profesionales que puedan ser volcados al mundo laboral y que nos da, digamos, una escasez de profesionales con capacidad pragmática, capacidad resolutiva, una capacidad, digamos, de intervención en los problemas psicológicos acorde a esta necesidad. Fíjense que los modelos terapéuticos que se siguen usando son modelos terapéuticos de una cantidad importante de sesiones y de meses, ¿no? Lo cual hace que muchas veces eso no permita la atención inmediata de las personas, ¿no? Es decir, yo después le voy a comentar, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de un modelo adaptado precisamente a la pandemia, que contempla un ciclo de 10 entrevistas, 10 sesiones psicológicas, donde se trabaja con distintas herramientas que hacen de catalizador de los procesos terapéuticos y que en esas 10 sesiones podamos trabajar sobre puntos de urgencia de la persona y podamos dar respuesta desde objetivos acotados a las necesidades más perentorias que tiene el paciente. Hoy en día tenemos que trabajar mucho con la fórmula de la validez, la eficacia de la prestación con los recursos, porque como ya les digo, los recursos son muy limitados, los recursos humanos, me refiero, son muy limitados, y entonces necesitamos profesionales que puedan ejercer terapias de corta duración, de eficacia, y que permita el flujo
de consultas de la forma más abundante posible. Si vemos el tema de las competencias en este estudio latinoamericano, se han desarrollado en forma muy alentadora y se encuentran todas en un logro de un 90%. Es decir, que el grado de satisfacción en cuanto al desarrollo de las competencias específicas y genéricas es muy alto. Es decir, no tenemos en la formación a nivel latinoamericano demasiados problemas en cuanto a el logro de una formación básica, una formación inicial. Ahora, si vamos ya bajando a la especificidad de la clínica y vemos, focalizándonos en la psicoterapia individual, que vemos que se desarrolla en forma, digamos, necesaria. Es, por un lado, el desarrollo de las habilidades y de las competencias del terapeuta. Después vamos a hablar de este programa que nosotros venimos llevando adelante en forma de red voluntaria con la comunidad latinoamericana. Se trabaja en forma, es una asistencia gratuita que se da a la gente en forma telemática y es donde estamos investigando este modelo que les comentaba recién de formación telepsicológica, ¿sí? A ver, si pensamos la formación del psicólogo clínico, vamos a ver que hay tres competencias específicas que tienen que desarrollar. El conocimiento teórico técnico, el entrenamiento en habilidades y la atención a la persona del terapeuta. Por conocimiento teórico técnico, nos referimos básicamente a la formación en los esquemas conceptuales y en la práctica técnica del psicólogo. En cuanto al entrenamiento en las habilidades, nos referimos a las habilidades terapéuticas que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con el recurso relacional del terapeuta, que tiene que ver con la regulación del dispositivo terapéutico, es decir, cómo el terapeuta o el psicólogo clínico aprende a regular el dispositivo terapéutico en cuanto a lo que se refiere a estas capacidades. Y la atención a la persona del terapeuta, nos referimos acá precisamente a los aspectos personales que el paciente pone en juego en su relación terapéutica. Es lo que tradicionalmente se ha, digamos, practicado en la formación de los psicólogos clínicos a través de la propia psicoterapia. Estos tres elementos constituyen la base de la formación del psicólogo clínico. Veamos un poco ahora en qué consiste la pericia terapéutica. La pericia terapéutica es el expertise del terapeuta, ¿sí? Es decir, acá vamos a encontrar que un terapeuta que tiene esa pericia, que tiene esa habilidad, tiene dos tipos de competencias. Lo que llamamos las competencias naturales de ese terapeuta y lo que llamamos las competencias adquiridas. Las primeras son de pertenencia a sí mismo del terapeuta
y las segundas son las que adquiere a través de las vivencias, ¿sí? En las competencias naturales, ¿qué se encuentra? ¿Qué podemos observar? Y en las competencias naturales tenemos distintas capacidades, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las capacidades de la empatía, como una competencia natural, la capacidad para infundir motivación, esperanza, las capacidades intelectuales. Estas tres, la capacidad empática junto con la capacidad de infundir motivación, esperanza en el otro, y la capacidad intelectual que tiene que ver con los recursos analíticos y de síntesis que puede hacer el terapeuta con respecto a su paciente, son los que van a formar lo que llamamos el estilo personal del terapeuta. En esto hay un enorme consenso en que el estilo personal del terapeuta es gran parte del éxito de una terapia. Se han hecho estudios donde se han, analizado, investigado distintas perspectivas sistémicas, teóricas, de distintos marcos referenciales, me refiero teóricos de la psicología, y se han visto que los resultados no tanto residen en la terapia que uno practica, sino en el estilo personal del terapeuta. ¿Por qué? Porque el estilo personal del terapeuta es el que va a marcar muchas veces el éxito o fracaso de la alianza terapéutica. Y ustedes saben que la alianza terapéutica es el elemento determinante de la terapia. ¿Por qué? Porque si no hay una buena alianza terapéutica, no hay tratamiento psicológico que funcione, sea de la orientación que sea. Y la alianza terapéutica consiste básicamente en generar el sentimiento en el paciente de estar realizando una tarea de autodesarrollo, de superación de sí mismo, en compañía de otro. Es decir, el paciente tiene que aprender de alguna manera a que su terapia está compuesta por dos personas, que son el terapeuta y él sí mismo, el paciente, y que ambos tienen tareas específicas y funciones específicas dentro de la terapia. Esto es lo que da lugar a lo que conocemos en psicología con el nombre de empirismo colaborativo, es decir, donde trabajamos sobre los hechos psicológicos de manera colaborativa y donde el paciente entiende que él es el poseedor del expertise sobre sí mismo, él es el que más conoce de sí mismo, mientras que el terapeuta es el que más conoce acerca de las experiencias de desarrollo y de crecimiento de las personas y puede ofrecer estrategias, puede ofrecer recursos, puede ofrecer distintas formas de colaborar en el objetivo del paciente, que es su propio desarrollo. Bien, esto dijimos que eran las competencias naturales. Veamos un poco lo que serían las capacidades necesarias para un terapeuta. Acá tenemos la escucha receptiva, la fluidez para conversar, la imaginación, la empatía, la tolerancia a la intimidad y la introspección. Estas capacidades son absolutamente necesarias para el desarrollo de la terapia y por ende tienen que ser capacidades sine qua non para los terapeutas. Tener esa escucha receptiva, esta fluidez para conversar, la capacidad creativa de imaginación, la empatía,
el tolerar la intimidad con el paciente y la introspección, la capacidad de análisis de sí mismo. Fíjense que todas estas capacidades necesarias, cómo se vinculan con las capacidades que hablábamos hoy de las capacidades genéricas, las competencias, perdón, no las capacidades. Cuando hablamos de las competencias que había que desarrollar en el psicólogo y decíamos que había competencias que eran genéricas y otras que eran específicas, dentro de las genéricas hablábamos del desarrollo de la comunicación oral, escrita, y fíjense cómo engancha acá con la fluidez para conversar, ¿eh? Es decir, en esa interactividad de las competencias adquiridas y las competencias genéricas y las competencias específicas, perdón. Veamos un poco ahora el tema de las habilidades terapéuticas adquiridas. Estuvimos hablando recién de las competencias naturales. Las competencias naturales eran la empática, la capacidad de infundir motivación, esperanza, las capacidades intelectuales, y todo eso en su conjunto armaba el estilo del terapeuta. Competencias naturales. Bien, ahora vayamos a las competencias adquiridas, es decir, las que no le vinieron gratuitamente al terapeuta, sino que las tuvo que adquirir. Estas devienen por práctica espontánea, experiencias, o por entrenamiento dirigido sistemático. ¿A qué nos referimos? Por prácticas espontáneas nos referimos precisamente a la experiencia, como les digo, es decir, a los distintos eventos, los distintos casos que ha tenido, las distintas prácticas clínicas que ha hecho. Y por entrenamiento dirigido, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo que sería el entrenamiento sistemático. Es decir, la supervisión, básicamente, como un elemento esencial para el aprendizaje y para el desarrollo de habilidades terapéuticas, y la supervisión y las experiencias realizadas en el campo de distinto tipo, como pueden hacer prácticas de investigación, es decir, todo aquello que tiene que ver con una práctica formativa donde hay un soporte académico, un soporte del profesorado, un soporte científico que dirige esa práctica y concluye en una capacidad o en una habilidad nueva. Bien, si nosotros paráramos acá, decimos, bueno, hasta acá llegamos, esto era lo que hemos hecho los últimos 10 años, este programa que yo les estoy comentando respecto a las necesidades, al desarrollo de habilidades y demás, está en la gran mayoría de la formación de los psicólogos de la última década. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa a la luz de lo que estamos viviendo? ¿Qué pasa a nivel de la pandemia? Cambian las condiciones de la práctica y por ende cambian las necesidades del entrenamiento. Los psicólogos ahora estamos expuestos a variables que hace 2 años no teníamos. Por ejemplo, tenemos que entrenarnos en el uso de la atención sistemática en medio o con la presencia de pantallas, con la presencia de monitores. No es lo mismo la práctica presencial a la práctica telemática. Los factores atencionales son diferentes. Se producen fenómenos diferentes. Es decir, la capacidad de distracción es mucho mayor en la práctica telemática que en la presencial. Por ejemplo, hay un fenómeno que ha dado lugar, digamos, a situaciones algunas veces graciosas y otras veces
bochornosas, que es que el uso del ordenador a lo largo de varias horas va produciendo en el terapeuta cierta pérdida de conciencia de estar frente a un otro. ¿Mm? Y es como que eso lleva a que muchas veces el terapeuta relaje lo que podrían ser las variables normales de un encuadre terapéutico. Por ejemplo, sería raro pensar que un terapeuta, un psicólogo en su práctica con un paciente, se lleve a su consultorio un enorme sándwich con una gaseosa y empiece a comer su sándwich delante del paciente. Bueno, esto no es raro en la práctica terapéutica por videoconferencia. Los terapeutas están sujetos a este fenómeno natural que ha dado lugar a cosas muy bochornosas, ¿no? Como ser en transmisiones prolongadas del Congreso de la Nación, donde había sesiones largas de diputados o de senadores. Algunos de ellos incurrían en conductas de este tipo, ¿no? Es decir, se olvidaban, digamos, de que estaban enfrente de un monitor y se comportaban como si estuvieran solos, ¿no? Haciendo cosas muy criticables, muy poco aceptables para la investidura. Entonces, así como eso, hay muchas otras cosas, ¿no? El concepto de fatiga mental, es decir, en definitiva, lo que hay que entender que la introducción de la práctica terapéutica a distancia, que nos está permitiendo hacer atención a muchísimas personas que de otra manera no se podría, tiene una serie de fenómenos psicológicos que debemos tenemos que conocer y tenemos que aprender a manejar. ¿Sí? Lo mismo sucede con las cuestiones referidas a los marcos teóricos, ¿no? Es decir, necesitamos ajustar desarrollos teóricos a esta nueva práctica de la terapia virtual. Junto a ello está lo que hemos hoy conversado un poquito, que es el desarrollo de los soportes tecnológicos, es decir, cómo usamos las otras herramientas de la tecnología, como pueden ser las aplicaciones, cómo las articulamos con la práctica de la terapia individual, la terapia de sesión, con el apoyo de las aplicaciones. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que esto da lugar a que estemos necesitando apuntalar, sostener los distintos soportes institucionales que tenemos para el posgrado, que tenemos para la formación de los psicólogos en el sentido clásico, de las maestrías, de los doctorados, de las diplomaturas, generar estructuras de formación más dinámicas, más operativas, que den cuenta de estas necesidades. Y en ese sentido, para ir finalizando, les quiero comentar un programa que venimos desarrollando de prácticas profesionales, que es un entrenamiento intensivo para psicólogos latinoamericanos que tiene como objetivo realizar a través de una actividad a través de una práctica clínica supervisada, proveyendo a los pacientes sobre los cuales se efectuarán su formación.
Este programa integra a tres organizaciones por el momento. El modelo está generado sobre 4 organizaciones que ahora le paso a comentar. Trabaja con graduados de psicología, trabaja con una red que se la denomina COVID-19, que es una red de asistencia gratuita para las personas de los distintos países latinoamericanos que integran esta red COVID. Una organización que denominamos Psicomedios, que integra a los distintos recursos del campo profesional, a supervisores, docentes, que brindan ese soporte a los graduados. Y ahora estamos integrando un cuarto actor que es sumamente útil y da un impulso interesante al programa, que son los colegios de psicólogos locales. Es decir, lo que hacemos, estamos trabajando en este momento en forma experimental con el Colegio de Psicólogos de La Paz, de Bolivia, donde el colegio integra, digamos, como centro académico, digamos, a los graduados, y trabaja junto con el equipo profesional de docentes y supervisores de psicomedios y la red COVID-19. Esta cuaterna, esta integración de estos 4 actores es lo que permite ir evaluando este programa, que hasta el momento realmente está funcionando muy bien. Uno de los desarrollos más promisorios que tiene es este modelo que les contaba, que se está trabajando con un modelo terapéutico basado en 10 sesiones de tratamiento. El grado de satisfacción de los usuarios, de los pacientes, es muy alto. En esta integración que estamos haciendo, que tenemos Psicomedios, que es una organización con base en Argentina, el Colegio de Psicólogos de La Paz, que es el primer colegio que se ha adherido a este programa, y la red COVID-19, que como le digo es un programa solidario y gratuito de asistencia psicológica, tiene, digamos, una repercusión muy interesante. Ahora les voy a mostrar algunas estadísticas que hemos estado sacando. Los 2 objetivos básicos de este programa, que se denomina Programa de Práctica Profesional, es el entrenamiento práctico de psicólogos noveles con un expertise limitado de no más de 3-4 años de recibido, y brinda la asistencia psicológica a la comunidad latinoamericana. En estos momentos... Disculpa, Sí, psicólogo, le quedan 10 minutos nada más. No sé si muy gusta amable. dar el cierre y ya pasar a Sí, una pregunta. Gracias. cómo no, muy amable, gracias. Sí, para finalizar entonces, acá vemos algunas estadísticas entre los países que están participando: México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina, en términos de pacientes. Este es un gráfico del año 2020. El año 2021 se han incorporado muchos graduados de Colombia y de Bolivia al programa. Y bueno, la proyección del programa es brindar información teórico-práctico a recientes graduados en psicología clínica, integrar la iniciativa privada a las instituciones colegiadas de psicólogos y cumplir una función social y sanitaria brindando atención gratuita. Redondeando entonces todo esto que les estuve comentando, es la convicción de que necesitamos desarrollar recursos intermedios entre las universidades, los magísteres, los doctorados y programas de entrenamiento de carácter más corto, de más corta duración, con fines más específicos,
y promovido a través de los organismos intermedios como pueden ser colegios privados y colegios de psicólogos y instituciones privadas. Bueno, muchas gracias y estoy ya para las preguntas. A ver. Ok, Wendy Laura pregunta, ¿se sabe que el virus del COVID-19 deja secuelas en la salud física, pero es probable que la pandemia deje secuelas en la salud mental en la población? Actualmente vemos que si los índices de ansiedad y depresión han aumentado, pero en un futuro se verá afectada la capacidad de socializar, empatizar o incluso la motivación para continuar con la vida, o habrá consecuencias buenas que nos impulsará a un cambio social y ambiental. Bueno, en ese sentido, yo creo que, como toda cosa, evento de la vida, tiene su lado positivo y su lado negativo. Obviamente, esto, la pandemia va a traer, y ya trajo, no es que va a traer a futuro, sino que ya trajo consecuencias en el plano emocional, como vos decís, la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático figuran dentro de los principales daños que ha producido la pandemia a nivel de la salud mental, sin descartar otros que también son muy importantes. Por ejemplo, muchas personas afectadas por COVID-19 describen que en el momento de la recuperación, o sea, a partir de que salen de la fase aguda, quedan con lo que se llama una niebla mental, que es una suerte de falta de claridad en la reflexión, en el pensamiento. Quedan con trastornos de tipo de estrés postraumático específicos, como el flashback que se produce en mucha gente que revive momentos de la terapia intensiva durante mucho tiempo. Y después, bueno, queda toda la patología somática que, al ser nueva en la vida del paciente, porque son personas que no sufrían de eso, sino son consecuencias directas del COVID, generan, digamos, una serie de características psicológicas que acompañan al problema cardíaco o al problema pulmonar o al problema de piel que ha quedado como residuo de la enfermedad. Respecto en términos generales, si esto va a modificar las relaciones interpersonales, yo creo que sí. De hecho, las ha modificado. Me parece que las personas ya no somos las, y es muy difícil que volvamos a hacerlo. O sea, me refiero que nuestro patrón psicosocial se ha modificado. Ya no tenemos la misma relación con las personas. ¿Me explico? Porque, a ver, del momento de que el otro pasa a ser alguien que nos puede enfermar, una suerte de terrorista disfrazado, en forma obviamente involuntaria, pero que puede llevar el virus del contagio, y nosotros lo sabemos, eso genera un condicionamiento en las relaciones interpersonales. Ya el otro deja de ser un otro amigable, un otro que nos trae un momento simpático, un momento agradable, un momento socialmente positivo, para ser alguien que nos hace interrogarnos sobre: ¿esta persona estará sana? ¿Me podrá contagiar? Entonces, simplemente a partir de eso, se ha modificado el patrón de interacción. Eso sumado a muchas otras cosas. Se imaginan que ¿quién estaba preparado? Nosotros el año pasado en la Argentina tuvimos un periodo de 8 meses de confinamiento. Es como si alguien de pronto le introducen en una situación de aislamiento sin ninguna preparación previa y le restringen
toda su estimulación social normal que ha llevado a lo largo de la vida. Y uno se pregunta, ¿esto le afectará a la persona? Y sí, ¿cómo no le va a afectar? Obviamente le va a afectar. Esto está en la base de muchos de los horrores psicosociales que vemos, de violencia doméstica, que vemos de aumento de adicciones. Es decir, el impacto que ha tenido es enorme la pandemia sobre las poblaciones. Y no solamente, porque uno tiende a pensar en las poblaciones vulnerables, en las poblaciones de menores recursos. No, esto ha ejercido una influencia sobre los distintos sectores sociales de distinta manera. Obviamente el confinamiento no lo va a vivir de la misma persona alguien que tiene una familia de 5 o 6 miembros y vive en un espacio de 30 metros cuadrados a otro que vive en un espacio de 250 metros cuadrados. Obviamente no lo va a afectar en ese aspecto de la misma manera a unos o a otros. Pero ese que vive en 250 metros también tiene factores que lo han afectado. Por ejemplo, personas que tenían excelente posición socioeconómica, de la noche a la mañana han perdido casi todo. Y se mantienen en un confort de una casa con mucho lujo, pero están fundidos, no tienen dinero. Esas personas han perdido su fuente de ingresos y no eran empleados, eran gente que tenían empresas. Acá en la Argentina nosotros tenemos gente que tenía cadenas de restaurante, por ejemplo, o varios cines, o distintos emprendimientos que tenían un pasar excelentísimo y vivían en grandes casas y de pronto en 5, 6, 7 meses todo eso se perdió. Entonces esa gente de altos recursos tiene un impacto distinto de la pandemia de este otro que le decía a esta familia que vive dentro de 30 metros cuadrados. Pero todos han tenido su impacto. ¿Sí? Bien. Sí. Disculpe, psicólogo Héctor, ya se nos terminó el tiempo. Bueno. ¿Algo que guste decir antes de ya dar el cierre? No, solamente quiero decirles que, bueno, que quedo a disposición para consultas. Nos pueden ubicar en la red a través del nombre de Psicomedios, y donde tenemos ahí los distintos servicios que estamos haciendo, y dentro del cual está este servicio que hoy les comenté de programas de práctica profesional. Por último, agradecer nuevamente a los organizadores el haberme invitado a participar. Ha sido un gusto, así que nuevamente gracias por eso.